Buenos días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing. Bienvenidos los seguidores de Flavio Muñoz y Andrómeda Value Capital. Bienvenidos a Iceberg de Valor. Esta semana toca una vez más una entrevista con Flavio Muñoz, en este caso, que es el gestor de Andrómeda Value Capital. Por si alguien no lo conoce, Andrómeda es un fondo un tanto especial. Si veis su cartera veréis muchísimas empresas tecnológicas y además Flavio suele escribir bastantes artículos sobre diferentes sectores, como es el delivery, ha escrito sobre Inditex, Facebook, Netflix, todo el sector media, y creo que, al menos yo me suelo leer todos y creo que ayudan a ver la partida de ajedrez real que está ocurriendo en el mundo de estas empresas. Es decir, más allá de los titulares, realmente cuál es la competición real entre Disney y Netflix, Inditex y Zalando o ASOS. Y creo que Flavio entiende muy bien estas dinámicas, creo que las estudia muy en profundidad y por eso me parecía un personaje muy interesante para traer al podcast. Así que, bueno, con esta pequeña presentación os dejo con la entrevista. Bueno, bienvenido, Flavio. Y lo primero, vale, lo primero que quería preguntarte es quién eres, porque habrá gente que no te conozca y, bueno, cómo has llegado aquí y tu trayectoria profesional. Muy bien. Pues nada, muchas gracias, Carlos, por invitarme al podcast. Pues a ver, la trayectoria tampoco tiene así nada de particular, vamos. Yo empecé trabajando, yo hice derecho, estas historias, que luego uno acaba derecho empresarial, pero vamos, que yo pensaba que me iba a dedicar al derecho. Y lo que pasa es que siempre me gustaba el tema de las finanzas. Y entré luego a hacer un máster, a raíz de ahí más o menos entré en contacto con el equipo antiguo que había en Bestinver y me contrataron de analista. Entonces estuve, más o menos no llegó a los 2 años, y luego hubo un cambio allí del equipo directivo. Más o menos esto ya se conoce. El equipo directivo se fue, entró gente nueva, hubo ahí un bypass de los analistas que nos quedamos trabajando con los nuevos, pero bueno, tampoco sabíamos muy bien la situación. Es verdad que la dinámica fue completamente distinta a la hora de trabajo, porque nosotros, al final, el Value Investing, la gran escuela puede ser que venga de Bestinver, y la gente nueva que llegó tenía sus principios, su forma de trabajar, pero bueno, es que al final tú te has acostumbrado a un modelo y cuando te lo cambian tanto, la verdad es que costaba. Y que yo al final entré en Bestinver, por la gente que había allí y tal. Entonces, ya digo, los analistas nos quedamos ahí un poco en esa situación y al final lo que acabó pasando es que, ya cada uno se buscó un poco la vida y tal. Verdad que me ofrecieron volver a trabajar con ellos, luego fuera, pero bueno, yo ya tenía la idea de hacerlo por mi cuenta y tal. Además, ya estaba, en ese momento ya estaba bastante rodado. Y como soy joven, dije, pues mira, a las muy malas siempre me puedo reciclar o puedo volver a esto, pero está claro que intentarlo yo solo o lo hacía ahí o luego me iba a costar más. Porque al final es verdad que conforme va pasando el tiempo, vas teniendo más responsabilidades, cosas de familia y demás, entonces es más complicado. Y digo, lo tengo que hacer. Es verdad que en mi visión inicial jamás habría pensado hacerlo tan pronto, pero bueno, los acontecimientos evolucionaron así y es eso de que tú quieres una cosa, pero la vida tiene preparadas otras muy distintas para ti, entonces Sí. Lo cogí y ya está. O sea, sí. Vale, entonces lanzaste el fondo, ¿no? Andrómeda. Pero entiendo que eso no fue fácil o ese proceso entiendo que costó su tiempo y esfuerzo, ¿no? Sí, efectivamente. Claro, al final pasaba que yo la idea es esto, de que la idea se crea 2 veces, una en la cabeza y otra cuando de verdad la ejecutas. Entonces yo en la cabeza sí que tenía desde muy claro esa idea de que en algún momento iba a dar el paso, pero más bien con la edad que tengo ahora, ya rozando los 30, no en ese momento tan temprano, esto fue hace 3 años. Pero bueno, al venir así, pues me dediqué la realidad es que en ese bypass con el equipo nuevo, yo al final lo que me dedicaba era intentar ver ya cómo lo iba a hacer por mi cuenta. Mirar oficinas, mirar precios de oficinas, hablar con gente, hablar con inversores y tal. Con lo cual, reconozco que tenía un poco desatendida mis funciones allí dentro. Al final, es decir, mi trabajo era cumplir y ya está. No tenía mucha intención de seguir. Yo ya veía que me iba a ir, entonces tampoco había ya mucha más intención de intentar allí trabajar
pues para ganarte al equipo nuevo, ¿no? Para, no sé, mi intención era esa, irme por mi cuenta. Entonces, nada, al acabar aquella fase, pasaron como unos 3 meses, más o menos. Esto fue en marzo de 2015 y me llevó unos 3 meses a acabar, o sea, a montar el vehículo. Que, bueno, más o menos ya te digo, en marzo yo ya tenía hablado todo el mundo y tal, o sea, que esos 3 meses fueron básicamente ya sabía que iba a hacerlo con Renta 4, llegar a Renta 4 y decir, venga, vamos a ponernos con esto en marcha, crear toda la documentación para la CNMV, enviarla, que te aprobasen, y en julio, el 6 de julio de 2015, es cuando empezó el vehículo, técnicamente. O sea que, bueno, esa parte fue un poco precipitada, la verdad. Bueno. Pero bueno, sí. Estas cosas no te creas que o lo lanzabas ahí o tampoco iba a estar esperando mucho más, ¿no? Vale, y entiendo que la recepción fue bastante buena, entiendo que amigos y familiares invertían en el fondo, ¿o cómo fue ese comienzo? Sí, bueno, la recepción fue buena. Lo que pasa es que es como todo. Tú al final, por mucho que vengas de analista de Bestinver y tenga nombre y demás, o sea, que nadie te regala nada. Eso está claro. Y además te lo digo porque lo he vivido cerca, o sea que no. Y también tienes inversores que te dicen, sí, yo cuando lances el vehículo voy contigo y el día que lo lanzas y dices, oye, que estoy aquí, pues te dicen, bueno, ya veremos dentro de unos meses y tal, o sea, que te quedas. Pero luego nunca es todo tan fácil, ¿eh? Lo que tienes que prever siempre por la mitad, porque es como va a acabar sucediendo. Entonces, bueno, al principio sí, hubo más o menos apoyo. Ya te digo, puede haber habido mucho más, pero bueno, yo comprendo que evidentemente tienes que dar un track record, tienes que empezar a hacer las cosas. Yo sí que quería hacer alguna cosa un poco más nueva, entonces a alguna gente con la que hablaba más directa le costaba, o en fin, no había tanta confianza y demás. Pero bueno, sí, la parte de la familia, una parte me apoyó más, la otra fue de las de, bueno, pues ya veremos conforme vaya avanzando el tema. Y sí, la verdad es que al principio, es decir, el vehículo se montó con el capital mínimo. Y a partir de ahí, sí, a los 3 meses ya me acuerdo que a los 3 meses ya había subido bastante el capital, pero bueno, pues un poco el inicio. O sea, llegar el día a Renta 4 y decir, bueno, vamos a lanzar el vehículo, fue con el capital mínimo. Vale, y además, o sea, lo que tú dices es así porque, o sea, por mucho que tus orígenes estén en Bestinver y la escuela clásica, a ver, el fondo es muy diferente, o lo que veo yo al menos. Hay conceptos de Big Data, la valoración clásica, pues bueno, no se usa o es diferente al menos. Bueno, ¿sois value o qué haces? ¿No? A ver, sí, es decir, sí que soy muy consciente de que el fondo, de lo que es la escuela clásica del value investing, difiere bastante. Sí. Yo soy totalmente consciente. Y acepto la crítica y decir, pues, me parece perfecto. Vamos, el que quiera decir, oye, que nosotros somos la oveja negra del value investing, que me lo han dicho, pues, a ver, no es una cosa que me importe, es que es decir, sí que puede haber cierta razón, pero al final, el value técnicamente, vamos a quitar todo el ruido que hay últimamente, porque de verdad, creo que llevamos como, no sé qué ha pasado, como los últimos 2-3 años, que me parece que hay una cantidad de ruido en torno a todo esto que se pierde un poco la perspectiva. Al final el value no deja de ser comprar algo que tú crees que está barato, con el objetivo de, evidentemente, se aprecie en valor al cabo de unos años. Evidentemente, a eso, sobre todo Warren Buffett y Charlie Munger, pues han añadido todo el conjunto de ideas que tienen todo el sentido del mundo. Estudiar el negocio, evidentemente estas cosas no las puedes hacer en el corto plazo, suele llevar un tiempo, estudiar la competencia, fíjate del equipo gestor, barreras competitivas del negocio, etcétera, etcétera. Entonces, la parte que nosotros hacemos, que es lo que cuesta un poco más, es, claro, todos estos negocios nuevos de tecnología, yo al final, como digo, soy relativamente joven, entonces lo que no me puedo plantear es que en 50 años mi campo de inversión sigan siendo Coca-Cola, Kellogg's y General Mills. No tiene ningún sentido, porque la tecnología cada vez va a suponer mayor peso dentro del S&P 500. Te digo el S&P 500 como el índice de referencia a nivel global. Entonces, es algo en lo que tengo que estar. Y además, sí que tengo la suerte de, cuando estaba en Bestinver, haber estado rondando todo ese tipo de compañías, que Bestinver no era demasiado proclive a invertir ahí, pero bueno, yo, es verdad que las llevaba un poco, entonces tengo ese bagaje de estar ahí dentro y luego también la edad de que muchas de estas cosas, pues soy usuario, o me es más fácil, o las conozco, o yo soy informática, entonces me es mucho más sencillo en lo que es el círculo de competencia alcanzarlo en todo esto. Entonces, sí que es verdad que la gente puede decir, vale, sí, pero pese a todo ello y pese a que conozcas el negocio, lo que compras no está barato. Sí que es cierto que visto ahora mismo, en el día de hoy, no parece que esté barato, pero es como todo. Tú al final estás comprando con la visión a 5 años, por lo menos. Entonces,
Es eso, no el value tiene por qué ser deep value de compañías, es decir, la idea de Warren Buffett, ¿no? De las colillas en el suelo que estén totalmente trituradas, o incluso negocios buenos. Y dices, sí, compro negocios buenos, pero a precios correctos. El problema es que los negocios buenos, pues nunca están a precios tan correctos. Y con a ver, el problema de la tecnología es que las cosas difieren mucho más. Ahora si quieres vamos entrando más, pero el tema de las valoraciones y las tecnológicas es distinto. No es tanto esa idea de, no, Coca-Cola comprada a PER 18, no. Porque tú en Coca-Cola estimas mucho mejor los crecimientos. El problema de una tecnología es que cuando te metes dentro de la curva exponencial, los crecimientos... El problema al final es que el ser humano piensa linealmente. Cuando tú entras en una tecnología, las curvas son exponenciales. Entonces, a la mente humana le cuesta mucho ese pensamiento exponencial. Por eso tus valoraciones suelen ser erróneas en una tecnológica, porque las estás haciendo linealmente, igual que si valoras Coca-Cola. Es erróneo. Lo interesante es apreciar la potencia de la curva. Entonces sí, los crecimientos te vienen. Y pasan 5 años y de verdad estaba barata. Aunque sería cuando la miraste y dijiste, bueno, los precios que cotiza no se puede comprar. Claro. Al final, digamos que la base de lo que tú usas sí es parecido, o sea, es comprar barato, pero la aplicación es diferente. Aún así, el precio importa, ¿no? Claro, el precio importa. Vale. Efectivamente, tú puedes tener el error de comprar algo, es decir, al final los fallos que hay aquí, en como nosotros lo hacemos, es que esa curva no crezca como tú crees que va a crecer. ¿Vale? Porque entonces si estás pagando algo que sí que parece que hoy está caro y ese crecimiento no se va a ejecutar en el tiempo. Entonces, sí, al final lo vas a tener es una pérdida. Porque no te va a acompañar la valoración al crecimiento del negocio. Por eso es tan importante la curva. Y por eso es verdad que esto es difícil. Es decir, yo entiendo que valorar tecnológicas, o todo el campo que está cerca de la tecnología, es muy complejo. Es muy complejo, la disrupción es mucho más grande. Solo hay que ver, por ejemplo, la velocidad a la que las compañías, respecto a hace 30 o 40 años, entran y salen del S&P 500. Cada vez se está reduciendo más. Es decir, hay mayor disrupción. Y cuando tú entras en el campo de las tecnológicas, pues sí, esto es mucho más difícil. Entonces, es decir, para un inversor privado me parece muchísimo más complejo entender una tecnológica que entender negocios de carácter más industrial o de consumo, este tipo de negocios. Pero a la vez, o sea, las tecnológicas de alguna forma también están más cerca, ¿no? Del usuario. Sí, esa es la parte buena. Vale. Sí, lo normal es que hay tecnológicas y tecnológicas, ¿eh? Pero, por ejemplo, si decimos el caso de la mítica, pues no sé, Amazon. Es decir, para cualquiera la mayoría de la gente ha utilizado Amazon, pero cualquier persona de menos de 35 años, es verdad que Amazon, sin entrar en la parte del web service, es decir, solo Amazon la parte del e-commerce, ¿vale? Sí que va a ser mucho más fácil entender el círculo de competencia inicialmente, porque al final también el problema de estos negocios, bueno, Amazon es una bestia ya en este punto, pero el problema de muchos de estos negocios es que aunque, mira, te pongo el caso del otro día, vamos, Match Group, que es la dueña de Tinder, ¿vale? Más o menos cualquier persona joven puede entender el concepto de Tinder, porque es muy sencillo, es decir, la aplicación es relativamente sencilla. El problema de ahí es entender la fuerza del negocio, porque tienes que comprender muy claro que te puede pasar que al final Tinder es una aplicación, como hay una regla que es en el mundo de las tecnológicas, no sé si va a entender esto para algunos, pero bueno, si una tecnológica bebe de una API, Application Program Interface, ¿no? Que es el caso de Tinder, es decir, que bebe de los datos que le suministra Facebook, la dueña de la API en algún momento va a intentar destrozar tu negocio. Uh-huh. ¿Qué pasó el otro día? Evidentemente Facebook, que no sé cómo lo había hecho antes, la verdad, sacó en la conferencia de desarrolladores de la semana pasada, sacó la opción, bueno, la va a sacar ahora en Navidad, de que haya Facebook Dating, es decir, una competencia a Tinder que, bueno, veremos cómo funciona. Entonces, evidentemente, aunque tú entiendas Tinder cómo es, o Match Group, o OkCupid, todas las que están dentro, sí que tienes que tener la idea de que en algún momento pueden pasar estas cosas. Y en concreto, esta noticia de Facebook que fue muy sonada y la acción creo que bajó un 20%, uh-huh. ¿Vosotros cómo la visteis? ¿Pensáis que realmente es una amenaza o no? Bueno, hombre, a ver, ya te digo, es decir, como consideración inicial, antes de que esto pasase, tenías que tener puesto dentro de tu círculo de conocimiento de la compañía que te pueden atacar y que un negocio como Facebook puede entrar. De hecho, lo curioso es que puestos así, no sé cómo ya no entran con Instagram, es decir, puestos en el mundo más loco, ¿no? Pueden entrar también con Instagram, con WhatsApp, con Facebook Messenger, hasta Snapchat podría hacer lo suyo. Hay motivos, ciertas reticencias a que cada aplicación de estas no lo haga y son comprensibles. Pero sí, podría pasar y tienes que tenerlo muy claro a la hora de entender Match Group que estos te pueden atacar. Entonces,
sinceramente, ¿qué creo que va a pasar? Bueno, aparte de que la sobrerreacción que hubo con Match Group fue totalmente descontrolada. Y a veces es algo que también que pasa mucho, vamos, creo que con las tecnológicas más que con otras compañías. Que a veces hay tanto desconocimiento que en algún momento, puntualmente, algunos días, los movimientos pueden ser enormes. Y dices, bueno, pues es que tampoco tiene tanto sentido, ¿no? Que con otras compañías tradicionales, sí, aunque sean fuertes, no sé, creo que no se producen de esa manera tan drástica, pero bueno. Entonces, en el caso de lo que creo que va a pasar, a ver, hombre, la aplicación de Facebook han mostrado el prototipo, veremos luego en diciembre más o menos cuando la saquen, en qué acaba. Pero hay ciertos motivos por los que no soy tan positivo a que vaya a tener un calado fuerte. Primero, Facebook ha intentado en un montón de ocasiones distintos proyectos que nunca han acabado de funcionar. El Workplace, este año lo volvían a hacer. Bueno, sí, está ahí, pero tampoco tiene mucho más. El Marketplace, que es como esta especie de competencia con eBay para intentar hacer cosas, que igual está, o Wallapop en el caso español, ¿no? Que está ahí, pero tampoco tiene mucha recepción. La parte de los juegos, que alguna vez, hace unos años tuvo un poco más de fuerza, pero ya la ha perdido completamente. Entonces, son iniciativas lógicas que Facebook siempre ha intentado utilizar para retener al usuario dentro de la plataforma. Dating es una más. Creo que va a caer dentro del grupo de cosas que van a estar ahí, pero la gente tampoco va a acabar utilizando. Al final, si tú coges a cualquier persona, dentro de las personas que tienen Tinder descargado, Tinder es la segunda aplicación que más se utiliza después de Instagram, para los menores de 35. ¿Sabes? De hecho, suele estar más cerca. Es decir, si en el mundo del real estate el posicionamiento de tu tienda es lo que marca, en el mundo de las aplicaciones, lo lejos que está del dedo pulgar es lo que lo marca. Y lo curioso es que en los menores de 35, lo más cerca del dedo pulgar suelen ser Instagram, WhatsApp y Tinder. Entonces, esa fuerza es muy difícil que Facebook consiga utilizarla, ¿sabes? Porque al final tienes que entrar en Facebook, tienes que irte a la versión de dating. La versión de dating va a intentar hacer una especie de mezcla. No va a ser exactamente igual que Tinder. Va a ser una especie de mezcla de estás en sitios, entonces en sitios conoces a gente y tal. Y una de las características, por ejemplo, que hacemos en el fondo, que es parte del desconocimiento, decía anteriormente, de la industria, que salió la información y, bueno, pues Match Group cayó mucho, es que nosotros, por ejemplo, estamos en el programa de desarrolladores de un montón de negocios en los que estamos invertidos. Entonces, curiosamente, en Match Group estamos en el programa de desarrolladores y tenemos la beta de Tinder. Y la beta de Tinder, que más o menos quieren sacarla ahora, ya la versión completa en verano, vas a tener una opción donde tú puedes, es decir, donde Tinder te geolocaliza donde has estado en los sitios y a posteriori te saca a las personas que han estado allí. Con lo cual, pues puedes, es decir, es lo mismo que pretende Facebook, solo que Facebook te lo va a sacar en diciembre, enero y Match Group, Tinder exclusivamente te lo va a sacar este verano más o menos. Entonces, o sea, son estas cosas que dices, bueno, entiendes que puede haber cierta competencia y la va a haber. De hecho, posiblemente en países emergentes. Tú te vas a la India y la gente no dice que tiene internet, dice que tiene Facebook, porque allí Facebook da una versión es decir, Facebook soporta internet a unos megas muy bajos para que los usuarios entren por ahí directamente, porque de hecho, bueno, sí que hay servicio de internet evidentemente hay 4G en la India, pero en la calle la gente lo que suele hacer es conectarse directamente a Facebook. Entonces tú preguntas ahí a uno, oye, ¿tienes internet? Y te dicen, no, tenemos Facebook. Entonces, en esos sitios sí que puede tener sentido, porque Workplace o Marketplace allí han funcionado muy bien. Entonces, sí que el dating puede tener sentido allí. Pero al final las monetizaciones de Tinder no se producen en mercados emergentes, se producen en mercados desarrollados. Cuando hablabas de este caso, creo que se ve un poco lo diferente que es vuestro análisis, que, o sea, sois parte de la plataforma de desarrolladores. Entonces, quería un poco que nos dijeras, o sea, vuestro análisis no es un Excel, o bueno... No es un Excel. Bueno, o igual hay un Excel, pero es solo una parte, ¿no? Entonces, No hay un Excel, te lo digo, no hay un Excel. Vale, vale. Y en general, ¿cómo analizáis una compañía? ¿Por dónde empezáis? ¿Y qué utilizáis? Vale. A ver, aquí, bueno, a ver, no hay un Excel, exagero un poco. Sí que es verdad que en la cartera hay algunas compañías más tradicionales, ¿vale? No todas son tecnología. A ver, al final, a ver, lo que a nosotros se nos da bien es tecnología y media. Dentro de media metemos videojuegos y todas las compañías de películas, series, televisión y demás. Vale, que son, al final son todas las estadounidenses de, Fox, Comcast, Disney y demás. Entonces, más o menos eso es lo de media. Las publicitarias, aunque, por ejemplo, yo sí que las llevaba en Bestinver, no es un negocio que ya me interese llevar aquí, entonces las hemos dejado totalmente de lado y la verdad es que no les prestamos atención. Entonces, ¿cómo hacemos las valoraciones? Las que son compañías más tradicionales, pues sí, puedes hacer un Excel igual que hace todo el mundo. Y tampoco creo, sinceramente, que ahí nosotros aportemos nada espectacular, que no lo hacemos. Es decir, simplemente conocerte bien la compañía,
yo la llevo siguiendo antiguamente en mi etapa anterior, algunas de estas, pues ahora es aquí igual, no hay mucha novedad. Eso, haces Excel, haces unas proyecciones a futuro, poco más, no tiene más. Las otras, que sí que es decir, que son las más difíciles y que donde creo sinceramente que nosotros deberíamos orbitar siempre y es donde tenemos más fuerza. Las otras es una cuestión coyuntural, de decir, bueno, pues oye, mira, se han puesto baratas porque ha surgido el miedo en el mercado, porque tal cosa no se entiende muy bien y tal. Pero como yo, o como nosotros, hay un montón de gente que esto lo hace muy bien, en ese aspecto. Ahora, cuando tocamos las tecnologías, la cosa cambia. O las de media, sobre todo la parte de las de streaming, porque las otras sí que son, es decir, Comcast, Disney y demás, están mucho mejor entendidas, es donde nosotros aportamos el valor. Entonces, al final, por ejemplo, en todas estas, la gente lo que suele hacer es que llega a valoraciones muy rápidas de los negocios. Perdona, no en estas, en cualquier compañía en general, te digo, cualquier fondo de inversión, ¿no? A la hora de hacer un análisis, suelen llegar demasiado rápido, bueno, es decir, es el estilo, en las valoraciones a los negocios. Es decir, puedes hacer hasta cálculos en unas horas de decir, bueno, pues más o menos hacemos una proyección a futuro, aplicamos un múltiplo o hacemos un descuento de flujos, entonces esto puede valer más o menos esto. Y a partir de ahí empiezas a trabajar porque crees que puede haber valor y demás, o porque crees que está deprimida los múltiplos. Dices, bueno, pues estoy mirando por múltiplos, esto está deprimido, miro los crecimientos, miro un track record de la compañía de los últimos años y digo, oye, pues puede ser que haya valor. Nosotros lo hacemos totalmente diferente. Es decir, lo normal en llegar a la valoración de una compañía es que pasen 2 meses o 3 meses. Y durante el trayecto no tenemos ni idea de lo que vale. Pero ni idea. Lo que sí que vamos haciendo es que nos metemos dentro del ecosistema, ¿vale? Al final, es decir, nosotros los negocios que seguimos no son tantos. Entonces nos permite estar más o menos siempre concentrando esa industria que conocemos muy bien. Y son fronterizos, es decir, conoces te mueves al de al lado y pasan 2-3 meses que utilizamos. Luego, si quieren, entramos un poco más en eso, todo el rollo del Big Data y demás, para ir conociendo el negocio, pero por el camino es que no tenemos ni idea de cuánto vale. Lo que pasa es que solucionamos el tema al revés, es decir, es como una ecuación, ¿vale? Tú en una ecuación tienes la igualdad y los dos lados, ¿vale? La gente ve siempre la parte de la izquierda, es decir, vemos este negocio y valoramos este negocio. Nosotros muchas veces, algunas de estas, como al final dan pérdidas, están en crecimientos, es imposible valorarlas, solucionamos la ecuación por el otro lado, ¿vale? Conocemos. Es decir, como nos pasamos 2-3 meses dentro de la industria, pero a veces accidentalmente, es decir, simplemente por eso, estar dentro del mundo de media, pues evidentemente, ¿cómo no vas a meter a Netflix en la ecuación? Entonces, te conocen muy bien Disney, Comcast, Fox, Discovery, todas, y a raíz de conocer todas esas también, solucionas la ecuación de cuánto puede valer Netflix por el otro lado, ¿vale? Al final es como, no sé, yo lo veo, es una manera muy tonta, pero es como si estás en la selva, no ves absolutamente nada, pero ves que el accidente geográfico ha cambiado un poco, que la vegetación es distinta y los animales están bien. Y dices, pues por aquí tiene que venir un río. Y el río va a ser así de grande. Pues es igual. Netflix o algunas de estas no sabemos cuándo estamos, es decir, cuando iniciamos con ellas, vamos a valorar Netflix. No. Sencillamente conocemos muy bien las otras y llega ya un punto en que empiezas a decir, los flujos monetarios aquí se están moviendo de tal manera que en el otro lado tiene que haber tal fuerza. ¿Vale? Entonces, es cuando llegas ahí y es lo que te permite empezar a entender la curva de crecimiento, ¿vale? Porque cuando ves la fuerza con la que unos pierden, empiezas a entender la fuerza con la que el otro gana. Al final, mira, el mejor libro de inversión, bueno, a ver, el mejor libro de inversión posiblemente sea El inversor inteligente. Vale, bien, ok. Lo conoce todo el mundo. El segundo mejor libro de inversión es El arte de la guerra. Vale. Y al final es así, es decir, porque es como todo. Si tú tienes, por ejemplo, vosotros, tienes a todas estas compañías en sus castillos, atrincherados, con un ejército que más o menos se cree confiado. Y de repente encuentras a una pandilla de locos en el otro lado, con una motivación tremenda, un ejército 3 veces más grande que tú y con la fuerza de devastarte. Pues es el problema muchas veces que pasa con estas, que la gente solo mira un lado de la ecuación y le cuesta mucho irse al otro. Y sobre todo eso, valorar el otro. O sea, sí. Para mí, o sea, un concepto bastante interesante es que o sea, los beneficios es algo bastante tardío, o sea, es un indicador bastante tardío. Sí, son a posteriori. Eso es, o sea, tú puedes tener una compañía con pérdidas, pero que haya otros indicadores que muchas veces no vemos que realmente te den la información de la salud real de esa compañía. Entonces, me gustaría saber qué miráis, qué es esto del Big Data y qué usáis. Claro, sí, efectivamente, eso es a veces ver la salud, porque el problema de una tecnológica es que la valoración es algo que va a llegar a posteriori. Es decir, si tú creas el mercado, traes a los usuarios, controlas los datos, la monetización la vas a poner tú y la valoración te va a llegar después. ¿Vale?
Es lo que ocurre, es decir, que es el problema de la gente entenderlo a priori, es decir, ¿cómo este negocio va a valer tanto y va a ganar tanto? Tú deja el negocio, que se coma todo el resto de la competencia y cuando no haya nadie él va a poner los precios. Entonces, por eso pasa, por eso te digo también que no es algo que puedas ver en un día, ni mucho menos, es algo de meterte y de repente empiezas a intuir poco a poco, es como la gota china que todos los días te va calando y al final te hace un agujero en el cerebro. Pues igual, es lo mismo, es decir, un día coges, estás trabajando aquí, ves tales datos, al día siguiente estás trabajando en lo mismo, ves otros datos, y al final la suma de todo empiezas a decir, oye, ¿y si este negocio que ahora parece que está caro, realmente lo que está creando son una fuerza tremenda, ese ejército que todavía no tiene castillo, pero que de aquí a un tiempo no es que vaya a tener el castillo más grande, sino que se habrá ventilado el castillo de todos los enemigos? Entonces, claro, nosotros al final, te explico ya un proceso más interno de cómo es exactamente, supongo lo que tiene más interés. A ver, nosotros lo que hicimos al principio es mapear todas estas industrias, en plan 5 o 6 años hacia atrás, ¿vale? De todas las adquisiciones que han hecho, todos los datos que podemos recopilar, algunas cosas las extraemos nosotros, otras cosas utilizamos a terceros que nos proveen de los datos. Entonces, al final es eso, un mapeo hacia atrás de toda la industria. Y todo lo nuevo lo tenemos relativamente automatizado, de tal manera que nos van entrando los datos. Entonces, de verdad, por ejemplo, nosotros hacemos mucho abuso de sacar datos de Twitter, Facebook, Reddit, es decir, de redes sociales. Al final son movimientos, es decir, qué está pasando a día de hoy y entender todos esos datos. Entonces, con todo más o menos, es ese mapeo de intentar entender la industria. Entonces, si estás en un negocio, como el caso de Netflix, que es relativamente sencillo de entender lo que hace, y estás todos los días viendo los usuarios, ¿qué ve cada usuario? Una serie que de repente se te ha producido tal sitio que esta serie no ha tenido éxito, entra en Netflix, ¡pum! Y los roces de la productora han cambiado completamente. Todos los estudios de cine de repente empiezan a tener interés en estar dentro de Netflix. Los actores tienen interés en estar dentro de Netflix. Tal industria se asusta porque Netflix ha hecho esto. La fuerza de Netflix, cuando llega a este tal mercado, de repente ocurre tal cosa. El competidor, ¿sabes? Es día a día, viendo, al final ves los flujos monetarios del sector. Entonces, ves que todo el dinero va entrando ahí, ¿vale? Pues eso es lo que te permite estimar la fuerza de la curva que pueda haber en los próximos de 3 a 5 años, más o menos. Es como, al final, la imagen gráfica es como una especie de tornado, ¿vale? Como si la compañía de repente fuese creando poco a poco un tornado y acaba arrasando la industria. Vale. Y básicamente tomáis datos, o sea, incluso menciones de Netflix en Google, o sea, son este tipo de cosas. Sí, no son menciones. A ver, muchas cosas de estas son código libre. Es decir, ellos tienen las APIs. Aquí GitHub, la comunidad para informáticos, la verdad es que es una maravilla porque es que hay código libre de esto para aburrir. Entonces, muchas cosas lo que tenemos hechos es con las APIs de estos, les hemos retocado alguna cosilla y las tenemos dentro de nuestro modelo. Entonces, sí podemos, es decir, podemos ver cosas, podemos ver, yo sé, las menciones que ha habido la semana pasada, tal cosa. Pues sí, ese tipo de cosas las podemos ver. Vale. Y esta metodología, entiendo que no sois los primeros en el mundo en crearla. ¿Os ayudáis de otros? ¿Quién es vuestro ídolo, digamos? ¿Qué hacéis? A ver, hombre, como ha sido muy particular cómo ha ido surgiendo, tampoco sé exactamente otra gente, es decir, no hemos copiado a nadie, así que lo intenté hacer. Vamos a ver, para mí, cuando estaba en Bestinver, es verdad que ahora se ha movido un poco más. Cuando estaba Bestinver era todo el boom del Big Data, entonces a mí me interesaba bastante. Ahora el Big Data se ha movido al Machine Learning, entonces parece que se ha quedado un poco más atrás. Aunque nosotros, Machine Learning no creo que tenga tanto sentido a la hora de invertir. Pero Big Data sí, porque te permite entender todos esos datos. Y entonces, no sé, no ha habido así una inspiración en nadie en particular. Lo que me interesa mucho, que eso sí que ha habido más, es la parte, porque al final tú tienes todos los datos, pero los datos los tienes que procesar, entender y ponerlos dentro de un marco teórico de distribución, curvas exponenciales, plataformas, etcétera. Entonces, ahí sí que ha habido bastante más influencia de todo lo que cae de Silicon Valley. Sobre todo hay autores, es decir, Clayton Christensen, que es el del dilema de Innovation Dilema, por ejemplo, ha escrito bastante, Ben Bajarin, Horace Didiu, es decir, hay distintos teóricos que llevan varios años dándole la vuelta a todo el tema de las plataformas. Entonces, sí que es verdad que nosotros hemos bebido de ahí y les hemos dado una vuelta y hemos juntado ideas y demás, pero el marco teórico cae un poco más de por ahí. Sí. Vale. Por otro lado,
A ver, lo que está claro es que os gustan las plataformas tecnológicas, pero mi pregunta es, ¿todo vale? O sea, ¿toda plataforma de internet puede valer? ¿O hay líneas rojas? ¿Y qué tipos de industria? Bueno, ya has dicho en parte, ¿no? ¿Verdad? Media y este tipo de industrias, ¿qué os gustan y cuáles no? No toda plataforma te vale, evidentemente. Es decir, a ver, si la plataforma está creada, bueno, nosotros tenemos por ahí una definición de plataforma que la hemos puesto alguna vez en algún artículo. Pero vamos, básicamente al final la plataforma, por intentar definirlo así sencillamente, es esta idea de una plataforma es un canal normalmente evolucionado al medio online que consigue a la oferta o a la demanda agregarla a una, a la otra o a las dos a la vez, agregarla con tal fuerza que acaba determinando el movimiento dentro de la industria. Es decir, es la propia plataforma la que puede hacer cambios o mutaciones dentro del sector a su antojo. Entonces, si una plataforma está creada, la fuerza que tiene es tremenda. Sobre todo, si una plataforma está creada aunando demanda y oferta, que es lo que ha pasado con Google o Facebook, es un caos. Es decir, destroza el sector. Lo que pasa es que, claro, muchas no consiguen las dos partes, consiguen solo una. Aún así, la fuerza es tremenda. Entonces, si una plataforma está creada, es el ejército con el castillo. Y los soldados motivados y un general increíble. Lo que pasa es que, claro, hay muchos negocios que intentan crear plataformas y no se puede. Su modelo es fallido. De hecho, hay una tendencia que si se fija, si nos fijamos los últimos, por ejemplo, una cosa que también intentamos hacer dentro del fondo es todas las cosas acoplarlas dentro de la época que estamos viviendo, el marco de lo que está ocurriendo actualmente. Entonces, si nos fijamos los últimos años, que esto viene de los Service as a Software, lo que ha habido es un repunte enorme de negocios que intentan hacer suscripciones. Que sí que tiene sentido, si eres una plataforma, añadir una suscripción. No en todas tiene. O no todas tienen sentido, o en alguna tiene sentido para algo muy característico y demás. Pero es una tendencia que hay al hacer el modelo de suscripción. ¿Por qué? Porque tus ingresos son recurrentes. Entonces, el mercado eso le gusta, la idea de que todos los meses vas a tener unos ingresos que se pueden estimar a futuro. Es un poco más complejo, porque luego tienes el lifetime value, el coste de adquisición del cliente y demás. Pero una plataforma normalmente suele en alguna medida hacer esto. Entonces, ese equilibrio de las dos cosas sí que es una fuerza terrible. Lo que pasa es que muchos negocios intentan hacer plataformas cuando no tienen la ventaja ni la escala. Es decir, no tienen la ventaja de haber traído a ninguna de las dos partes de oferta-demanda, ni tampoco luego la capacidad de escalar sobre ello. O intentan hacer suscripciones cuando su modelo no puede estar basado en la suscripción, porque no es una plataforma. Ejemplos. Blue Apron, MoviePass actualmente, de hecho esta semana es noticia. Entonces, sigue mucho de estos, o por ejemplo, hay plataformas que se están creando que tampoco sabes determinar exactamente hasta qué fuerza tienen todavía, ¿no? Uber, Lyft. Entonces, algunas de estas, bueno, Uber, Lyft acabarán creándose, pero en el caso, sobre todo, por ejemplo, de eso, de Blue Apron o MoviePass, lo que ves es que ellos han intentado crear modelos de suscripción y escalas en algo que no es una plataforma. Es decir, una plataforma, no lo he dicho antes, una plataforma es disruptiva, que es muy distinto de innovar. Un negocio puede innovar y que no suponga nada relativamente nuevo. Una plataforma, al ser disruptiva, sí que consigue destrozar el sector. Tesla, que, bueno, supongo luego me preguntarás, pero Tesla realmente no es una plataforma, no es más que una innovación. Al coche de combustión interna le metes un motor eléctrico. Bien, ok, perfecto, pero eso es una innovación, no es realmente una disrupción, no ha conseguido destrozar todo el sector ni toda la industria. El problema de Blue Apron o MoviePass es que realmente no son más que una innovación online, algo que ya tenías toda la vida. Por eso, al no haber disrupción, no han conseguido escalar, no han conseguido atraer a los dos lados de oferta y demanda, y al final tu negocio, pues, concebido como está inicialmente, no es viable. ¿Qué está pasando? Que MoviePass pierde dinero y, bueno, pues veremos si anuncia bancarrota, la compañía que lo tiene. Y en el caso de Blue Apron, lo que hemos visto es que ha cambiado totalmente el modelo de negocio y que de repartir las comidas en suscripción semanalmente, pues ahora está pivotando a llevar, es decir, a comidas que se vendan en los supermercados, ¿no? En formato pack, que compres allí y tal, pero bueno, que es que cosas de ese estilo ya existían en Walmart, en Target y demás en Estados Unidos. Entonces, es el problema de saber a qué te estás enfrentando. Y ahora mencionas, digamos, plataformas incipientes que han salido mal. Claro, vosotros invertís en plataformas ya establecidas con ese ejército que mencionas, o os veis capaces de predecir aquellas plataformas incipientes que van a tener éxito.
Hombre, es más fácil invertir en la plataforma ya creada que el público todavía no entiende, los inversores no entienden que se han creado. Y te la valoran, es decir, no la valoran correctamente. Eso es más fácil. Pero sí que es verdad que invertimos en algunas que ya empezamos a ver que algo está empezando a pasar. No suele ser tan fuerte, de hecho, si se rastrea un poco las inversiones que hacemos, se ve que en la parte de la cartera las que están un poco más bajitas, o son plataformas incipientes, o dentro de nuestro proceso de valoración, como nos lleva tanto tiempo, muchas veces lo que hacemos es, vamos entrando muy poquito. Por ejemplo, si te he dicho lo de los meses como ejemplo, pero a veces puede ser 3 o 4. Entonces, más o menos ya empezamos a ver algo, pero entramos poco a poco. Lo que pasa es que, bueno, luego a veces ocurre que de verdad tenemos la confianza suficiente y entonces esa posición se hace más fuerte. Pero sí que a veces llevamos escribiendo como el último mes más o menos 2 artículos que eran sobre todo el tema de reparto de comidas, de los delivery y demás. Sí. Y aunque no lo queremos decir claramente, pues tampoco vamos a hacerle a la gente todo el trabajo. Es decir, a veces dejamos así un poco como pistas. Ahí hay algo. Ahí está claro. Ahí se van a crear plataformas. Lo que pasa es que es muy difícil saber el jugador. Nosotros al final del artículo intentamos hacer una asunción de más o menos quiénes están mejor posicionados. Quiénes son. Pero al final también en las tecnologías tienes que ver quiénes son los listos y quiénes son los tontos. Y los listos suelen ser la gente que trata mejor los datos y que entiende mejor al consumidor. Y que la plataforma, y que la app, bueno, muchas de estas son apps, que la app funciona mejor, es más bonita y atrae más los ojos del cliente, ¿vale? Y que al final también, como humanos, eso tiene un factor. Entonces, sí, ahí va a haber algo, por ejemplo, en esas del delivery. No son las únicas que vemos. Hay otra que es interesante, que llevamos desde julio del año pasado, de hecho tenemos bastante invertido en el sector, que son todo el tema del eSport. Entonces, ahí va a haber algo. Twitch ha tenido 2 suertes. Uno, el fallo enorme de YouTube, que desde el año pasado, que fue en febrero, cambiaron el algoritmo y ha dado un montón de problemas a todos los youtubers. Entonces, todos los que se dedican al mundo gaming se han movido a Twitch. Primer factor de suerte de Twitch, porque es verdad que la ejecución de Twitch es impecable en este aspecto. Sobre todo a la hora de hacer directos. Un factor clave, y el segundo clave es todo el auge del videojuego de Fortnite. Que empezó el año pasado con el PlayerUnknown, que es un juego, esto lo explicamos, es decir, para que me entienda la gente, es un juego muy simple. Son 100 personas en una isla, se tienen que matar entre ellos. El último jugador es el que gana. Entonces son juegos, una mezcla de adictivos y de que resultan muy entretenidos para el espectador aunque no juegue. Entonces, el año pasado salió un juego que se llama PlayerUnknown Battleground, nombre imposible, no sé por qué le pusieron, bueno, sí sé por qué le pusieron ese nombre, pero vamos. Y luego, la competencia, que era Fortnite, que de hecho venía con una solución mucho peor, estuvo bastante listo, capitalizó en ello y ahora Fortnite es el juego que está, es que miramos a veces, ya te digo, como vemos los datos, cada vez que miramos Fortnite en Twitch es para ponerse a llorar, porque es que se llevan todo. Entonces la fuerza es tremenda. Entonces sí que en el mundo de eSport ahí está pasando algo. Y está empezando con esto. Entonces, Twitch está dentro de Amazon, así que pasa que, con lo grande que es Amazon, la incidencia que tiene es pequeña. Pero hay que prestar ojo porque las otras compañías de videojuegos están intentando hacer cosas y esto estamos todavía en el día 1 y aquí se va a liar a una grande. Y ahora has mencionado plataformas, digamos, más pequeñas, pero por definición casi la compañía más pequeña en la que invertís, pues tiene que ser, no sé, 5.000 millones, 1.000 millones quizás. O sea, realmente, si queréis invertir en plataformas, hay un tamaño mínimo, ¿verdad? A ver, normalmente, claro, el problema de la plataforma es que al coger tanta fuerza suelen ser grandes. Es verdad que salen plataformas en mercados nichos que pueden aparecer. Por ejemplo, la de delivery que te he dicho ahora mismo, aunque todavía está en la fase de nicho, lo lógico es que acabe siendo mucho más fuerte. Es decir, está en la fase de nicho porque está centrado más en la mayoría en el aspecto de comida, pero por escalas se acabará ampliando a lo que ya hace, por ejemplo, Globo aquí o Postmate en Estados Unidos. Incluso más cosas que ni siquiera se nos pueden ocurrir todavía, que es mensajes, flores, comida del supermercado, recogerte. Es decir, al final el mundo sigue tiende un poco al delivery. Entonces, por ejemplo, esas, aunque están en nicho, acabarán creciendo mucho más. Entonces, sí que hay algunas que están en nicho, o hay algunas que, por ejemplo, es decir, tenemos también mucha cosa de software, que son complejas porque muchas de ellas, dentro del software, están el software como servicio y la plataforma como servicio. Entonces, aunque se utiliza ya el nombre de plataforma, realmente no es exactamente igual. Pero bueno, sí que algunas de esas tienen la ventaja de esas plataformas o de esos software como negocio es que son muy sticky dentro del cliente y sí que tienen una pequeñita fuerza de atraer, es decir, de crear mercado, de crear industria. Entonces, algunas de esas sí que hemos invertido o estamos invirtiendo ahora
porque bueno, son muy interesantes, son negocios relativamente nuevos, la utilidad que vas a tener en los próximos años es tremenda, entonces sí que están creando a su manera ese sector nuevo y están trayendo oferta y demanda. Sobre todo están trayendo demanda. Vale. Pasando ya un poco a vuestras apuestas más importantes, quería que nos hablaras un poco de Netflix, que es muy polémica. Sí, es muy polémica. Quizás no tan polémica como Tesla, pero ¿cómo creéis que vais a hacer dinero con Netflix? Bueno, a ver, técnicamente ya hemos hecho dinero con Netflix, si nos ponemos siendo justos, porque la compramos a 175, que lo empezamos a comprar. Una cosa que no he dicho es que esto es importante. Cuando empezamos con el fondo, como muchas de estas cosas había que hacerlas, es decir, había que, por ejemplo, lo de mapear la industria, automatizar alguna cosa, poner todas las compañías con la gente que, es decir, los competidores que habían comprado, quien las dirigía, todas estas historias, eso nos llevó bastante tiempo. Entonces, al principio nosotros lo que teníamos era, por eso había tanta liquidez en la cartera. Invertíamos en las más tradicionales y las otras lo que teníamos era una cartera beta, que no las pasamos a la cartera oficial, donde íbamos siguiéndolas, íbamos trabajando con ellas, pero hasta que todo no estuviese bien montado y bien trabajado, pues a mí me daba respeto todavía pasarlas, porque era como la sensación de decir, a ver si de verdad nos metemos en una cara y no sabemos qué estamos haciendo. Entonces, al final fue un interín como de 2 años, donde la cartera estuvo ahí un pelín en punto muerto, hasta el año pasado, en julio, donde ya dije que esto ya estaba hecho y entonces ya empezaron a pasarse ahí. Entonces, en el caso, en el caso de Netflix, ¿me preguntas por la valoración o me preguntas por algo? Bueno, la idea es, la gente ve que está cara y quema caja, ¿no? Y cómo creéis, o sea, básicamente que me predigas futuro, el ¿no? futuro y cómo eso van a darle la vuelta. Vale, a ver, hay una teoría ahora mismo que se ha establecido, que es esta historia de que Disney en 2019 va a lanzar su plataforma en streaming, vale, algunos la llaman Disneyflix, o bueno, no tiene nombre, ¿no? Disney en streaming. Y que Netflix se va a ver presionada por ello, entonces las valoraciones van a caer, porque el contenido, es decir, la gente se va a mover a Disney y demás. Normalmente no me gustan este tipo de ideas que están tan establecidas en el mercado, porque es un poco lo que decía Daniel Kahneman del first level thinking, ¿no? El primer nivel de pensamiento. No me gustan y la he oído demasiado. Entonces, normalmente cuando pasan estas cosas es como, bueno, vamos a abrir un poco más la mente, porque lo mismo las cosas no son así. Entonces, aunque yo sí que veo a Disney ejecutando bien su plataforma en streaming y trayendo contenido con películas Marvel, series de Star Wars y demás, creo que Netflix ahora mismo está en velocidad de escape y que va a ser terriblemente... Es decir, no creo que le arañe prácticamente nada de competencia. Porque tú al final, si ves cuál es la tendencia del usuario, es que lo primero sea Netflix. De hecho, prácticamente Netflix está reemplazando a toda la televisión por cable y consolidándose como la primera opción a la hora de ver televisión. Entonces, sí que Disney va a triunfar, sí, evidentemente, pero como segundo jugador. ¿Sabes? No creo que ataque realmente. Es decir, Disney puede ser que acabe atacando más a HBO, a Amazon Prime, como tiene dentro de Prime, no tanto. A Hulu en Estados Unidos, aunque Hulu va a ser parte en su mayoría de Disney, o a otros servicios en streaming, que realmente a Netflix. ¿Vale? Y de hecho, mira, otro de los problemas de los inversores cuando tratan este tipo de cosas es no ver toda la historia en conjunto. Es decir, lo de que Netflix tenga tanta fuerza no es casual. Porque al final todo el mundo te dice, no, pero el contenido de Disney, el contenido va a ser mucho mejor que Netflix y demás. Primero es que nos hemos movido de una época donde el contenido tenía un factor tremendo, que era la de los 90 a 2000, donde tenía series Friends, How, Los Simpsons, todo el mundo se agolpaba a verlas, a un mundo totalmente roto en este aspecto, donde ya no es tanto el contenido, sino la distribución. ¿Y por qué es tan importantísima la distribución de Netflix? Y es lo que nadie está entendiendo. Es que la tecnología de Netflix le pega 30 patadas a la de Disney, a la de HBO y a la de cualquier competidor. De hecho, un fallo tremendo que tuvo HBO cuando ellos empezaron a hacer su solución en streaming, utilizaron Avantec, que es la tecnología que luego compró Disney que es la que es decir, originariamente emitía la liga de béisbol en Estados Unidos, de hecho todavía lo hace, y es la que Netflix compró para su servicio de ESPN Plus, que es el de deportes. ¿Vale? Entonces, ¿por qué esta tecnología? Es decir, es verdad que Avantec funcionaba muy bien. Sin embargo, la gracia es que Disney no solo llevaba ya algo de ventaja a Avantec, sino que a todas las soluciones en streaming que luego han ido llegando están en una posición
tecnológicamente infinitamente peor que Netflix. De hecho, ese problema se decía de HBO, que ellos dejaron luego Dante y montaron su solución en streaming. Por eso ha tenido tantísimos craseos en Europa. Por eso es curioso que cuando Disney, no sé si te has fijado, por ejemplo, Disney coge y llega enseguida a un mercado. Vamos a expandirnos cuando lo hizo en Europa. Vamos a expandirnos a Europa. España, Gran Bretaña, Francia, en un plazo, no sé, creo que fueron como en 2 meses. HBO tardó hasta 6 meses en llegar en algunos sitios. ¿Y qué pasa? Que HBO no tenía ganas. De hecho, Netflix, cuando lanza su solución en streaming en 2019, lo hace en Estados Unidos, no lo hace en Europa. ¿Sabes? Hay un factor tecnológico de que realmente no son capaces de hacer eso. Y el hecho, es decir, la palabra que define exactamente el por qué, es porque Netflix es una bestia en los containers, en el mundo de Kubernetes. ¿Vale? Que esto es a ver, esto es un poco más informativo, más complejo. Una máquina virtual, para el que no lo entienda, es una manera de... Yo utilizo mi software, pero en una máquina que no es decir, no tengo el hardware aquí, sino que estoy utilizando eso, una máquina virtual. Los containers, al final, son una solución avanzada a las máquinas virtuales, donde lo que haces es exactamente para la cantidad que quieres de megas, o para la cantidad, es decir, para el espacio que quieres, o es mucho más fácil para retocar código, es decir, para que lo entienda la gente en cristiano. Netflix lanza aquí la nueva serie de Stranger Things, la segunda temporada, y de repente, el viernes que la lanza, el pico de demanda es tremendo. Lo normal es que puedas tener problemas de que la aplicación se te crasee, no te entre bien, haya fallos y demás. Entonces, los Kubernetes, Kubernetes es decir, la tecnología es container, Kubernetes fue luego la solución que hizo Google, que es la que utiliza, que es open source, es código abierto, es la que utiliza Netflix, les permite optimizar muchísimo mejor esa demanda que a competidores como HBO, Disney y demás. De hecho, Netflix, que podría hacerlo perfectamente, están tan avanzados en este aspecto que el único que está relativamente cerca es Facebook, y podrían crear un negocio que valiese tranquilamente 100 billones. Igual que hizo Amazon con el web service. Lo mismo. De hecho, todo el mundo se está yendo al serverless, que es este concepto de sin servidores, que ya tenemos el cloud, y ahora el cloud más todo el mundo de containers. Entonces, ahí Netflix tiene un poder, pero al final porque llevan 10 años y porque los otros han llegado tarde. Entonces, que me diga Disney que llega, o sea, que te dice, no, es que el año que viene vamos a lanzar nuestra solución en streaming, y ya todo el mundo se cree que Disney va a ganar y que Netflix se te va a ir a la porra. No, pero si es que precisamente quieres el castillo de Netflix, porque el castillo de Netflix se llama Kubernetes. Quizás lo que estoy viendo yo cuando explicas la tesis es que la gente no ve esta capa. O sea, la gente ve Netflix, ve Disney, contenido... Sí, se queda en una capa muy principal. Y poco más. Claro. No suele ser habitual quizá entrar en tanta profundidad en el análisis, ¿no? Quizá es la diferencia. Puede ser. A ver, es que claro, la parte del contenido es mucho más sencilla. Por eso te decía también lo de los meses dentro. Es decir, no sé muy bien cómo llegamos a lo de Kubernetes. Creo que era por Red Hat, que la tenemos en la compañía, que ellos crearon OpenShift, que es su solución no open source, sino closed source, es decir, código cerrado. Y no sé, trabajando con ello, de repente vimos que Netflix en esto era una bestia. Entonces, no sé, una cosa con otra y tal. Y por eso te digo lo de la gota que te acaba calando, ¿sabes? Como la gota china que, pues, no se fue. Es decir, los flujos monetarios de Disney, la fuerza que tienen tecnológicamente, todo el poder que están atrayendo a toda la industria, se lo están comiendo. Entonces, cuando sumabas todo eso, decías, bueno, ¿cuánto vale Disney? 150 billones. ¿Cuánto vale Netflix? 60 billones. Se puede comer tranquilamente a Disney y luego monetizarlo, si es que no hay problema. Pasando ahora al caso probablemente más polémico de todos, Tesla. ¿Cómo, para vosotros Tesla es auto, es tecnológica? ¿Qué es? Para empezar. Bueno, a ver, hay que decir que Tesla supone un 0,6 de la cartera. O sea, que es muy poquito, y de hecho en la carta trimestral lo que dijimos es que Tesla puede caer tranquilamente un 50%. O sea, que no, vamos... No soy partidario de la teoría de que se va a ir a la bancarrota, lo dudo bastante. Financieramente, evidentemente, tiene sus problemas, pero no creo que vaya a ocurrir. Pero bueno, Tesla pesa poco. Entonces, ¿qué es Tesla? Tesla es una tecnológica más una energética atrapada dentro del cuerpo de una automovilística. Ellos son muy buenos, es decir, si en el aspecto energético, es decir, las baterías de Tesla son fuera de serie. O sea, no hay cosa igual. Entonces, en esto se comen a todo el mundo. El gran problema que ha habido con el modelo 3, o que está viendo, que está toda la gente demasiado focalizada en esto, y al final es una cosa que antes o después debería solventarse. Sí, apretará financieramente a la compañía. Por eso digo que si las cosas se ponen muy feas puede caer ese 50%. Pues si evidentemente necesita hacer una ampliación de capital y no consiguen el capital y demás, pues bueno,
Habrá como sea la ampliación y te caerá, si se tuvieran las acciones y te caerá tanto la compañía. Bueno, sí, ok, pero es el factor, por eso es tan pequeña ahora mismo, es el factor inicial. Quitando eso, en el aspecto de las baterías, Tesla es que de verdad es una bestia. O sea, es que, mira, los proyectos que te ponen las otras compañías, BMW, Audi y demás, esto es al final, la combinación para la batería es níquel, manganesio, cobalto. ¿Vale? Entonces, son unos porcentajes lo que se utilizan. Tesla, el otro día te lo decía en el modelo 3, lo está haciendo por debajo del 811. Es decir, el coste, al final, en cristiano, el coste de la batería de Tesla es muchísimo menor que el de la competencia. Entonces, ahí tienes un problema, porque el resto, es decir, BMW, por ejemplo, sus proyecciones para llegar a lo que ahora te está haciendo Tesla en el modelo 3 son para 2025. Entonces, ahí esta es una desventaja fuerte. Luego es verdad que en el aspecto del software y en el aspecto de la tecnología también son mucho más imponentes que el resto. Es decir, el chip que utiliza, la placa base que ha desarrollado Tesla para la inteligencia artificial, que al final es una solución que le ha dado con Nvidia, porque lo han hecho juntos, eso es una bestia. O sea, la gente no ha entrado a ver eso, pero eso es una auténtica bestia, por aparte de una obra de arte. O sea, la fuerza que tienen ahí es increíble. Ya te están llegando el resto de la competencia, no, nos estamos aliando con Nvidia, vamos a ver tal, pero si esta gente ya te la tenía en el modelo S hace 4 años. ¿Sabes? Y además el problema es que la cantidad de datos que están recopilando con la gente que tiene el autopilot es enorme. Entonces, hay cosas muy interesantes en Tesla, también tiene sus peligros, pero no me vale la teoría, es decir, es que, bueno, ya sabemos cuál es la teoría inicial en Tesla. Todo el mundo está súper negativo, todo el mundo cree que va a quebrar, todo el mundo cree que Elon Musk es un loco. Cuando todo el mundo cree que algo es tal, posiblemente no sea tan así, ¿sabes? O al menos, mira, si todo el mundo cree que va a quebrar, pues eso pasa, que al final no puedes ponerte corto de las acciones, están demasiado caras, ¿sabes? Al final prefiero estar en el otro lado, ¿sabes? Y hay motivos para estar en el otro lado, si tienes paciencia. ¿Y qué opinión tenéis de Elon Musk? Hombre, Elon es un personaje complejo. A ver, es decir, lo que ha logrado es increíble, eso no cabe duda. Sí que es verdad que luego tiene sus cosas. El otro día en la conference call, pues, hizo un poco la que hizo. Creo que, bueno, por cierto, una cosa que no he dicho de Tesla es que rastreando los datos, el 40% de las noticias que salen de Tesla son clickbait. Es decir, son este tipo de noticias que quieren que entres para monetizar la página web del anuncio. Con lo cual, cuidado, porque esto es súper peligroso para el tema del short selling. Es decir, la gente se está poniendo, lo que nos hemos dado cuenta es que la gente se está poniendo corta de Tesla sin conocer la historia de Tesla. Lo que pasa es que, claro, es súper típico, Tesla tiene un accidente y lo tienes en la portada de Wall Street Journal. Ok, eso es información real. Y a partir de ahí, o sea, es que tenemos, de hecho hicimos un archivo, era ya por el cachondeo, de archivo de tonterías de Elon Musk y de Tesla que dicen que es mentira. Bueno, y el año pasado esto lo mezclaban con las criptomonedas y era Tesla con las criptomonedas, no tenía ningún sentido. Entonces, hay muchísima desinformación en esta compañía, pero terrible. Sí que es verdad que Elon es un personaje complejo. Y a raíz del otro día, lo de la conference call, nosotros yo la estaba escuchando, la conference call. Fue un poco abrupto la manera de, oye, esto es un rollo de pregunta, vamos a pasar a YouTube. Bien, ok. Vale, sí, no lo estoy defendiendo, no es algo que yo hiciese. Es Elon y bueno, mira, si consigue llevar la compañía hacia adelante, tampoco yo soy quien para juzgarlo. Pero a partir de ahí se creó ya el típico clickbait de Elon no sé qué, cuando empezaste a tirar de noticias, o sea, o estabas en la conference call y de verdad apreciaste lo que pasó, o es que no tenía sentido. Porque, por ejemplo, Elon Musk, a continuación, como a los 20 minutos, dijo: yo no estoy aquí para convencer a los accionistas. Si los accionistas no pueden aguantar la volatilidad de la acción, que no compren la acción. Esto es una historia a largo plazo. Total. Súper bien ejecutado. Esa frase, se la pones a cualquier value investor y todo el mundo, qué bien. Eso lo dice Warren Buffett, qué bien, fantástico, tal, no sé qué. De eso nadie dijo nada. Ahora, de que Elon había cortado al analista por todos los sitios, a todas horas. Hasta vídeos de YouTube al respecto, gente comentando, o sea, ¿sabes? Es una cosa que creo que con Tesla, si se quiere hacer algo, hay que tener la mente muy fría y dedicarle mucho tiempo. Pero mucho. Porque la cantidad de desinformación que hay es terrible. Y al final, después de 5 años, ¿creéis que harán dinero con los coches o con otras cosas? A ver, Tesla tiene esta call del vehículo autónomo que, bueno, te lo voy a decir. El vehículo autónomo ahora mismo lo está liderando Waymo, que es la división de Alphabet, que de hecho es muy curioso porque el otro día fue la conferencia de desarrolladores de Google, no Alphabet, y llevaron a Waymo. O sea, se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Sí. Vale. Entonces, el Waymo es el que lo lidera. Luego detrás, que la gente no se da mucha cuenta, es General Motors, que la verdad es que, está haciendo cosas interesantes. Sí, a ver, compró a Cruise y... Sí, efectivamente. Y lo han hecho bastante bien, sí.
Sí, de hecho, el hombre que llevaba Cruz era un tío bastante jovencillo, pero bastante bueno. Y además que está trayendo, es decir, se están llevando un montón de empleados por todos los sitios, que por ejemplo es otro problema de Tesla. Es decir, Tesla no es que se te vayan los empleados, es que la gente te llega con unas cifras y unos cheques que dice el empleado, bueno, pues mira, me voy a General Motors o me voy a Intel o me voy a otro porque, es decir, hay gente muy buena en Tesla. Entonces, Tesla es un poco jugador difícil porque es verdad que a ellos no les interesa tanto, es decir, ellos no tienen vehículo autónomo como tal. Bueno, tienen a los de los usuarios, pero que no tienen, igual que Waymo, un vehículo autónomo que esté circulando por Phoenix, probando y tal. No, tienen a la gente utilizando el autopilot y ellos, al final, si quieres entrar en una inteligencia artificial de estas, puedes perfectamente del mundo del software. No hace falta que estés en la carretera sacando los datos. De hecho, por ejemplo, después del accidente que tuvo Uber, que, bueno, se llevó a un peatón y dijo que cancelaban el servicio, o sea, las pruebas y tal, y ahora ya más o menos han vuelto. Al día siguiente te salió Nvidia y te dijo Nvidia, no, nosotros también cancelamos nuestro programa de vehículo autónomo, entonces ya el coche no va a seguir circulando por las calles y tal. Y la gente, oh, Nvidia, tal. Tontería. Nvidia lo que le interesaba es hacerlo desde el mundo del software, no desde el hardware. ¿Para qué? Pero si ellos tienen CUDA, lo que tienen que hacer es precisamente toda la parte de inteligencia artificial volcarla en el software. No van a estar con coches, no tiene sentido. Eso fue una reacción de Nvidia que dijo, bueno, pues mira, ahora que viene por aquí el piso que pasa por Valladolid, aprovecho y digo esto. Pero evidentemente tiene todo el sentido. Ellos no se van a dedicar al coche. Lo que están haciendo es suministrar todas las, bueno, el chip Xavier, que se llama, que son las GPUs, a los automovilísticas para que, con CUDA, que es el software que utilizan, para que desarrollen ellos a partir de ahí sus redes neuronales para la inteligencia, para el vehículo autónomo. Entonces, bueno, Tesla es ahí, ese jugador es difícil, tiene un montón de datos, una barbaridad. De hecho, tiene más datos que Waymo. Y bueno, no sé qué pasará. A ver, no es, por eso es un 0,6 de la cartera. Es como, y además esto posiblemente lleve algo más de tiempo de lo que la gente estima. Entonces, bueno, no sé muy bien qué pasará, pero evidentemente una plataforma se va a crear con el vehículo autónomo. Seguro. De hecho, el problema de las plataformas es que suelen tender al software. Entonces, estoy prestando bastante atención a lo que pueda pasar en el software. Pero una compañía que tiene hardware y software integrado, como Tesla, me da mucho miedo. Porque al final General Motors tiene el hardware, pero el software siempre va a depender más de terceros, ¿vale? Y Google totalmente no tiene hardware, es decir, es software puro. Pero Tesla es todo integrado, ellos no, ¿sabes? Lo están haciendo todo dentro de la casa, entonces, o les sale muy mal la jugada, porque de hecho ellos no están utilizando, por ejemplo, LiDAR, que es el radar gordo que se ve encima de los coches autónomos. Ellos van solo con sensores y visión. Eso hace un poco más complejo. Pero evidentemente no vas a vender un coche, un Tesla, que es un coche muy bonito, con el cacharro ese arriba. Aparte que te cuesta entre 20.000 y 30.000 dólares. Creo que es. Bueno, han sacado una versión un poco, hay una compañía china, creo que es la que está haciendo los LiDAR como a precios de 3.000, más pequeños y tal, que, bueno, todavía están un poco en fase de prueba, pero lógico es que dentro de unos años bajen los precios. Entonces, Tesla se la está jugando a decir, no, nosotros vamos sin LiDAR, vamos solo con visión y sensores. Google va con todo el equipo. Por eso Google ya Waymo te lo va a hacer, perdón, Alphabet, a Waymo te lo va a lanzar los coches a final de este año en Phoenix. Entonces, bueno, es decir, es todavía demasiado temprano. Hay que estar atento, ver qué va haciendo y demás. Pero el juego Tesla de eléctrico, más todo dentro de la casa, es decir, hardware, software integrado, más los datos que tienen, más toda la división de energía que nadie le está prestando atención. Es decir, al final la idea de si los precios que pagó Elon por SolarCity son todavía demasiado complicados de determinar si fueron caros o no, porque sí que hay, es decir, dentro de la escalabilidad que está intentando lograr Tesla a la hora de hacerse una plataforma, tiene sentido. Es decir, si también controlan la parte de la energía, y ya hemos dicho que sus baterías son brutales, entonces, eso, las baterías con la energía solar y demás, bueno, ahí puede salir algo muy, muy interesante. Vale, ya pasando página y terminando, quería que me comentaras tu empresa favorita, presente o pasada en cartera. Pues no te puedo decir una favorita, la verdad. Es que no sé, no hay. Al final, creo que en general cualquier inversor tiene que tener la mente siempre muy, muy abierta y ser súper flexible, constantemente. Que tal vez es la cierta ventaja que nosotros podemos tener un poco al valorar estas compañías, que como pasamos tanto tiempo dentro, sin saber la valoración, estás en los dos lados. Un día estás en, esto no puede valer esto, y al día siguiente empieza a tener sentido y de hecho puede estar barata. Entonces, ¿sabes? No me ascribo a ninguna compañía, ni digo esta es mi favorita, ni nada de eso. Hay compañías que están en una fase del ciclo enorme, es decir, en la curva, en medio, comiéndose al mercado, son brutales,
pero también tengo que ser lo suficientemente flexible para decir, oye, esto aquí ya la curva se está acabando y la gente todavía no lo está apreciando. Entonces no puedo tener, por principio no puedo tener una compañía favorita. Y vale, y como pregunta final, consejos para el inversor medio y en qué debería fijarse y cosas de estas. Consejos, que tengan la mente abierta, como he dicho, constantemente, es decir, que se planteen todo, que no lleguen, no me gustan estas ideas de la gente conociendo muy poco enseguida emite juicios de valor, y sobre todo Twitter es un caldero para todo este tipo de cosas, que es en plan enseguida, sí, tú tienes razón, tú no, doy me gusta a alguien que... No, las cosas son más complejas. El problema de la bolsa es que todo el mundo tiene razón en algún momento. El tonto y el listo, ¿vale? El tonto, el listo puede decir, no, esto vale tanto y se está llevando la ganancia, y de repente el tonto gana porque dice, no, esto no vale nada, y hay un día que el mercado, esa compañía te queda un menos 10%. Y los dos han tenido razón, ¿vale? Entonces, evidentemente la historia es intentar ser el listo, y aunque caiga el 10%, pues mantenerla y llevarte toda la curva de crecimiento de una compañía, que es, bueno, es prácticamente imposible. Nunca, el timing ahí es complicadísimo. Pero hay que tener la mente muy abierta. Hay que leer cosas, no hay que escribirse. El value investing como tal, los principios son fenomenales, pero si le metes en la ecuación algo de tecnología, se tienen que estirar un poco más, se tienen que volver un poco más flexibles. El otro día, por ejemplo, estaba esta pugna entre Warren Buffett e Elon Musk en el tema de la innovación, que esto en realidad lleva ya 80 años. O sea, perdón, desde los 80. Si de hecho hay un libro en 2013, no sé quién lo escribió, que era The End of Competitive Advantage, que trata sobre esto. Y el problema de una tecnológica es que, ya te lo digo, por eso me gusta tanto el arte de la guerra, la idea del castillo con el foso estático es peligrosísima. Es peligrosísima. Porque normalmente lo que tienes ahí son directivos demasiado pendientes de los earnings per share, sin darse cuenta de lo que está haciendo la compañía, porque al final su sueldo depende de eso, y casos que los earnings per share no te han valido, es decir, que tanta fijación del directivo no se ha dado cuenta que le estaban destrozando el negocio. Tienes los casos de IBM, de Cisco o de Intel. Bueno, que Intel, si no es por la parte del data center últimamente, se te habría ido a hacer puñetas. Entonces, si la mente es flexible. Si vas a hacer algo de tecnología, por 10. Porque de verdad, no hay nada todavía determinado y las cosas pueden cambiar terriblemente. Y surgen competidores nuevos, y al final lo que hemos dicho al principio, las compañías del S&P 500 cada vez duran menos. Así que no puede ser que tu mente sea rígida teniendo eso en consideración. Y luego el resto, pues no sé, que lean. Si es que al final es... a ver... sí, no sé, mucho es leer y saber en qué te metes. Si te metes en una compañía tienes que tener una ventaja, si no, no te metas. Y tampoco es decir, hay mucha gente que dice, no, eso tampoco me gusta, voy a coger y voy a estudiar este negocio porque voy a entender el sector y tal. Mira, de verdad, para entender un sector te tienes que tirar 5 años. Si no, en 2 meses no lo vas a entender de verdad, vas a tener huecos. Entonces te estás forzando. Es mucho más fácil que intentes llevar las compañías a aquellos sitios que tú ya conoces, que ir tú. Está bien por aprender, pero date paciencia, no intentes decir, no, voy a aprender un sector en 2 meses y luego voy a invertir. No, empieza con el sector y dentro de 5 años pues sabrás un montón, con lo cual te llegará alguien y dirá, no, mira, en 2 minutos para decirle, no, tú te equivocas por esto. ¿Vale? Pero lo otro, esa idea no me gusta, no me gusta. Sí, se puede hacer, pero con un plazo muchísimo más estirado de lo que la gente considera. Si un tío es muy bueno en minas, dedícate a las minas. O si es muy bueno en petróleo, lo que sea, pues dedícate a eso, si ese es tu círculo. Por eso yo no me meto ahí. Porque ni me gusta, ni sé, ni no, yo estoy en lo mío y sé dónde soy fuerte y ya está. Y las pocas compañías que no hacemos, que no están ahí, pues son negocios relativamente sencillos, muy genéricos, tipo aseguradoras, Markel, Berkshire Hathaway, alguna de estas. Que son conocidos, es fácil y no tiene mucha complejidad. Todo el resto, a mi círculo de competencia. Ya está, evidentemente, mi círculo de competencia, en el mundo tecnológico, con lo que se mueve, ya tengo bastante y ya es suficientemente complejo como para encima estar intentando mover a otras cosas. ¿Voy llegando de manera fronteriza a alguna cosa? Sí, a veces voy llegando a alguna cosa interesante, pero no invierto ahí y no sé, tal vez dentro de 5 años pues considere que soy mucho más fuerte. Pero bueno, en parte, por ejemplo, el caso de Tesla, de lo que decía de las baterías y tal, está dentro de lo fronterizo y llevo mucho tiempo y me interesa, pero tampoco soy tan fuerte ahí. Soy mucho más fuerte, sí, en la parte de la inteligencia artificial y demás, pero en la parte solar y de energía, ahí flojeo un poco más. Entonces, bueno, por eso supone un 0, algo. Porque sí, llevo tiempo, pero tampoco me siento tan seguro. No sé, dentro de 5 años siguiendo Tesla, pues lo mismo es capaz de que Tesla pese un 4% en el fondo. Bueno, pues yo creo que ha habido muchas ideas interesantes y con esto terminamos la entrevista. Muchas gracias, Flavio, y ha sido un placer. Nada, encantado.
Vale. Igualmente. Esto ha sido la conversación con Flavio. Espero que os haya podido dar una idea diferente de cómo ver o cómo valorar empresas tecnológicas, cómo ver esos castillos y esos ejércitos que intentan destruir esas empresas establecidas. Así que si os ha gustado, dadle a like en YouTube, en iVoox y nos vemos la semana que viene. Saludos y ya sabéis, seguid aprendiendo.